Hola a todos, yo soy Laura Brown, bienvenidos a otro episodio desde la belleza. Hoy va a ser un episodio súper especial porque tengo una invitada increíble, una persona a la que respeto, amo, valoro, es mi amiga, mi clienta, psicóloga, astróloga y no te cuento cuántas cosas más. Hoy vamos a tocar un tema que para mí es súper importante, donde cómo utilizamos nuestra historia como un escalón para alcanzar todas nuestras metas y no dejarnos oprimir o sentirnos mal porque quizás algo de nuestro pasado no fue como quizás nosotros lo hubiésemos deseado. Así que vamos a conocer ahora a Veroshka Williams. Veroshka, Laura. qué bueno tenerte aquí, estoy feliz, contenta y sé que esto va a ser de mucho beneficio para nosotras y para todo el que vea este y todos los episodios que vamos a hacer juntas. ¿Cómo estás? Ha hecho bien, acalorada. Ven este abanico aquí. Muy hot, literalmente. Literalmente, Súper preña. súper preñada. ¿Cuánto tiempo tienes ahora? Ya estoy en el tercer trimestre de 8 meses y algo ya Oh my tengo. Ya God. mismo. Hicimos un acuerdo de que ya no va a parir hoy, ¿ok? Así que no se van a llevar ese show. No, no, Yo no no. quiero nada de eso aquí, por favor. Pero, y hoy vamos a hablar un poquito sobre, ¿verdad? Nuestro pasado y cómo eso ha sido ese trampolín. Y afortunadamente hemos sido dos mujeres que hemos utilizado eso a nuestro favor, ¿verdad? Y entonces quisiera que me hablaras un poco sobre esos primeros años de tu vida y cómo tú crees que eso ha hecho que tú seas quien tú eres hoy. Me da risa porque es como que como somos amigas Sí. y hemos hablado de cositas, pero de repente estamos en este espacio. Así que voy a resumir un Yes. poquito de esa historia para quienes no me conocen. Y pues bueno, nada, lo primero es que yo soy huérfana de mamá y papá desde pequeña. Mi mamá murió cuando yo tenía 4 años y murió de HIV, Ujú. así que ella estuvo enferma casi todos esos años. O sea, desde que yo nací, ya mi primer año, ya recuerdo, por fotos obviamente, que ella ya estaba yendo mucho al hospital, etcétera. Y pues yo me crié con mi abuela materna y con mi familia materna, porque pues imagínate tú tener a una abuela que tiene que cuidar a su hija que está en el hospital. Pues yo estaba como que en diferentes casas de diferentes familiares, quedándome por temporadas a veces, Ujú. porque las hospitalizaciones eran larguitas. Larga, sí. Y mi papá nunca lo conocí y pues no vivía en Puerto Rico, así que no tenía contacto, no era como que mis papás ya estaban divorciados cuando yo nací, que no era como que íbamos un fin de semana aquí, un fin de semana allá. Y así fueron esos primeros 4 años. Luego ya, pues cuando mi mamá falleció, me fui a vivir full time con mi abuela, que menos mal. Gracias a Dios. Sí, Tan porque bella, porque yo tuve la oportunidad de es conocerla y era una diosa hermosa. Y es porque esas energías se quedan. sí, sí, sí. No, y yo creo que también como ahora, quizás cuando era chiquita no lo entendía así, pero qué bendición cuando, o sea, cuando tú no tienes a tus papás, quedarte con los abuelos, porque dentro de todo te tongonean, Sí, sabes sí. que sí, a lo mejor yo conozco gente que se ha quedado con tíos, o, pues Ujú. es una dinámica diferente. Diferente, No que total. sea mala o buena, sino diferente. Y pues nada, de ahí como arrancó mi vida, obviamente con obstáculos, porque, o sea, vivimos en un país que te preguntan todo. Y pues, en mi caso, mi abuela, mi familia materna es blanca. Blanca, Yo sí. soy la única persona visiblemente negra. Entonces, como que llegar a kinder, porque tú estás con una abuela, porque ella es blanca, Exacto. ella es tu familia, no es tu familia. Y pues eso fue bastante marcado en mi niñez, aparte de que, pues, cuántos niños son huérfanos. Exacto. ¿Verdad? Pues eso en sí mismo, como que enfrentar la realidad del día a día, Sí, tuvo sus retos y te imaginarás internamente. sí. Y algo también que me viene saltando mientras te oigo hablar es también que afortunadamente esa familia tenía pues poder adquisitivo para poder mantenerte, ¿no? Y darte una vida y unos estudios decentes, ¿verdad? Ujú. Pero también yo creo que eso te pone en unos espacios más complicados todavía.
Y yo quiero que tú me digas cuántos negros habían en tu clase, por ejemplo, en tu Ay, salón. bendito. No te lo digo, no, ¿sabes por qué te digo esto? Porque mi hijastro se acaba de graduar de Perpetuo Socorro. Ajá. Y tú podías contar los niños de piel más oscura, ¿verdad? Sí. Porque te digo que Sí, negro, es que no, negro era, es yo no te verdad. recuerdo haber visto ninguno. Entonces uno se ponía a pensar que quizás si tú hubieses entrado en una clase social, quizás en otra clase social, donde había quizás una interacción con personas negras, Ujú. puertorriqueñas o de donde sean, Sí. pues quizás hubiese sido hasta más fácil. Sí, total. O sea, yo hasta tercer grado estudié en un colegio que, digamos que era clase media Ajá, más baja. más baja. Y ahí ponle que habían, en mi salón habían dos otros niños Ok, que eran, además de mí, visiblemente negros. Pero luego me moví a un colegio que era clase media, normal, media media. exacto. Y ahí, o sea, había otra persona que yo recuerdo, pero yo creo que esa persona no se consideraba negra. Que eso pasa. Sofá. Full, full. Así que para los efectos yo era la única. Wow, sí. Por eso te lo digo, porque estoy reviviendo ese momento donde yo estaba Sí. en ese anfiteatro viendo a mis astros graduarse y de repente yo le digo a mi marido, yo no iba a muchos eventos de la escuela porque eran mientras yo estaba Sí. trabajando, y digo a mi marido, pero en esta escuela no hay negro. Entonces, no Sí, hay sí, te gente llamó. visiblemente negra, como que, y yo me recuerdo que en mi escuela, en todas las escuelas que estuve, que fueron montones, pero siempre habían personas visiblemente negras y había gente como bien mixta en cuanto a clase social, ¿verdad? Como no eran escuelas de alta, ¿verdad? De clase alta, pues Sí, sí había gente, tú veías que había un poquito más de struggle y sí, gente más mezclada, por ejemplo, puertorriqueños con dominicanos, sí. pero he visto que en colegios, algunos colegios que pueden ir niños pudientes, no hay mucha gente. Y yo creo que, como te digo, o sea, porque o sea, yo no fui a un colegio de clase media alta, que Ujú. aún en clase media, ¿verdad? Es significativa la diferencia quizás de una escuela pública, Exacto. que hay más Sí, más diversidad. diversidad. Y pues ciertamente, o sea, ese aspecto racial fue algo que marcó mi niñez, aunque yo lo veo más en retrospectiva que mientras lo viví. Porque, ¿verdad? Yo también pues venía de una familia blanca que Ujú. pues yo no tenía como un reminder, como quien dice, en mi casa de Exacto. que, mira, la negritud, etcétera. Eso yo lo descubrí más adelante en universidad, como que estaba más consciente de esa raíz afro, en mi caso afroamericana, porque mi papá era afroamericano. Pero sí te digo que mirando también esa retrospectiva, pues sí pienso que, o sea, todo el dolor que yo arrastraba durante todos esos años, pues sí tenía que ver con la pérdida, tenía que ver con la parte racial, tenía que ver con simplemente, o sea, saber que yo me imagino que algo de eso a ti te pasó, que tú la tienes más dura que un montón de gente. Y eso también te da tristeza Sí, mientras sí, estás sí. creciendo, porque Sí, es como que, diache, sí, porque esto me está pasando a mí. sí. Pero menos mal que, ¿verdad? Mi familia sí me dio muchos recursos, ¿verdad? Como que, Mucho amor, ¿verdad? Porque sí, yo que he sí, compartido en ocasiones, como que recuerdo toda, igual cuando tu abuela todavía está presente en vida, recuerdo que todo era como armonioso, había como sí, mucho, mucho amor se sentía sí, en esos sí, eventos familiares. totalmente, totalmente. Y como dije, o sea, una abuela que literalmente tomó la decisión de retirarse cuando ya como que en escuela elemental dijo, mira, yo me voy a dedicar a ti, a su manera, obviamente. Y lo digo porque no era como que voy a estudiar contigo ni Exacto, nada de eso. exacto. Era como que ya yo estudié, Sí, encárgate tú. sí. Pero sí de, mira, te llevo a los deportes, hago todas tus cosas y, ¿verdad? El camino espiritual y yo digo que yo desde chiquita era psicóloga Ujú. por cómo pensaba y procesaba, pero que me pusieron en los espacios y me abrieron las puertas como para ese descubrimiento y, ¿verdad? Me preguntaste ahorita de, ¿verdad? ¿Qué hice con eso? Que ya mismo hablaremos, pero, o sea, que encontré la forma de darle significado a ese mundo interno, porque era heavy. O sea, Heavy. yo pienso que yo vivía más en mi mundo interno que lo que vivía en el externo, Ujú, ujú. porque
a esa edad uno con tantas preguntas Sí. y sí, tanto proceso. Sí, y también tus preguntas y las preguntas de otros, que también hay Sí, tanta gente que en momentos pueden ser como, ¿verdad? Tan invasivos sí, sobre sí, todo de un niño, como sí, hacer preguntas total. que quizás uno ni siquiera ha llegado el momento en la vida donde te las vas a preguntar y te las hicieron Sí. y eso se queda en ti. A mí me Y- pasaba con el tema de mi mamá y mi papá, Ajá. ¿verdad? Que se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Y entonces ese tema de, ¿y tu papá? ¿Y por qué tu Ujú. papá no vino? Cuando, o sea, que yo sé que también eras atleta y yo siempre destacaba, o sea, me ganaba todos los maratones, ganaba todos los field days, ganaba toda la vaina que existía de hacer brusca, bruta y veloz, fuerte, Tú con todas las y todas medallitas. las medallas. Y mi papá nunca estaba. Sí, Entonces, cuando la gente me preguntaba, eh, a mí me dolía. Yo decía como que no no está. está. Entonces pensaba que era algo malo que tenía yo. ¿Verdad? Como que o Ujú, no me quiere, o yo no soy suficientemente esto para que él se motive a. ujú. Y quizás esas cosas también fueron como herramientas. Estoy segura que fueron herramientas para yo esforzarme un poco más y veo que tú eres psicóloga, así que tú sabrás esto. Este es mi propio análisis, que también me creo psicóloga. Este, cómo quizás esto, queriendo probarle a él que yo me merecía su atención y el reconocimiento, pues me esforzaba por hacer las cosas mejor y sobresalir. Sí, Yo pienso que eso fue como parte de mi experiencia del abandono, pero a la misma vez cómo lo usé. para y pero tú tienes más de tu historia, ¿verdad? Porque, o sea, además de que tus papás se divorciaron, pues también por lo que tú me has contado y sabes que tu mamá entonces tenía que trabajar un montón y también estabas Sí. como, ¿verdad? Una presencia, pero ausente, Sí, hasta sí, cierto modo. sí. Y es bien loco porque mami, ¿verdad? Se quedó sola con 2 hijas, que el papá Ujú, de mi hermana Tamara tampoco estuvo presente. ujú, Así que era mucho. ujú. En esos tiempos, te estoy hablando en los 80, que fue que Sí, nació Tamara en el 80. De repente era como 2 hijas, estudia, trabaja, el correteo, tú sabes. Y mami, aunque hubiese querido estar más, no podía porque ya tenía que proveer ujú, y cumplir con sus metas también, que era el tema de terminar su maestría de psicología. Y me relaciono mucho contigo ahora escuchando lo de la familia, cómo la familia y la tribu es tan ujú. importante para llenar esos pequeños espacios, ¿verdad? Que pienso que en momentos puede ser riesgoso, porque a nosotros nos pasaron cosas a mi hermana y a mí que caímos en las manos que no debíamos haber Sí, sí. caído y qué sé yo. Pero ese momento donde mi mamá nos dejó claro a mi hermana y a mí de que ustedes son dos y tú eres la mayor y te tienes que ocupar de tu hermana y mi hermana se tenía que someter a lo que yo tuviese que hacer porque yo tenía que cargar con ella y ella tenía que ir detrás de mí. Sí. Así que cómo esas vidas se fueron complementando, pero a la misma vez, cómo su vida, la vida de mi hermana se rige, su infancia, Por la a lo que tuya. era mi necesidad y cómo mi vida se diseña sin la presencia de mi madre y con la presencia de quien apareciera. Porque, tú sabes, mi abuela y mi abuelo eran misioneros y se iban al Cibao en la República y se movían mucho. Tenían iglesia cuando estaban acá, así que tenían la brega de la congregación y qué sé yo. Así que era pues en casa de la vecina. Y entonces tú sabes, Sí, sí que veo. resuelve, resuelve. Y eso realmente también ha sido de mucha bendición a darme a mí esa flexibilidad. Yo digo, yo caigo para Sí que tú te donde sea. adaptas. Yo me Ujú, adapto. Y tengo gente que fueron bien importantes en momentos de mi adolescencia, por ejemplo, que quizás me inculcaron unos valores que quizás mi mamá o no los tenía o no no pudo. pudo, porque no estaba presente para poder ofrecerme, quizás contestarme esas preguntas, por Ujú. ejemplo. Pero no puedo decir que no hizo un buen trabajo, porque hizo un trabajo espectacular con el tiempo que pudo dedicarme. Igual que tu abuela iba para arriba y para abajo en los Sí. deportes.
y me castigaba porque yo era una desgraciada. Y esos castigos, mami, los agradezco. Porque esta cuestión, mira que tú eres mamá, pues vas a ser mamá por seguridad. Exactamente. Esta cuestión de no los castigues, no les grites, no les metas una bofeta cuando se la merece. Yo me quedé entrenada en La la disciplina. disciplina. Es bien Sí. importante. Y yo no sé si a ti te pasó como, porque a mí me pasó, yo pienso que, o sea, hoy yo sería quizás otra persona, aparte de lo espiritual Sí. que tú también tienes, aunque no seas religiosa, etcétera, ¿verdad? Que eso es un pilar grande Bien para importante. nosotras, pero también el deporte, esa disciplina de que hay consecuencias, etcétera. Yo sería, estoy segura que totalmente otra persona, una bandida, como Oh, tú dices. yes. Si no hubiera sido por eso, porque yo creo que aunque mi abuela no lo pensara quizás así directamente, algo la iluminó y dijo, mira, para allá voy a mandar a esta muchachita. Y me puso en la natación, que era como que 2 prácticas diarias, Claro. aparte que yo era hyper y tremendita. ¿Y tú Pero hiciste terapia cuando chiquita? sí, Sí, que yo también, que eso también yo digo que es una bendición. sí, Que tú sí naciste psicóloga, como dices, yo estoy segura de eso. Pero eso es una sí. herramienta. Es que yo creo, o sea, yo puedo contar con los dedos de una mano los años que yo no he estado en terapia en Ay, mi yo vida. también, yo también, yo también. Porque, o sea, desde que mi mamá murió, fui a terapia con una psiquiatra, recuerdo, y luego en mi adolescencia y tal, psicólogos, y en college dije, o sea, voy a ser psicóloga, tengo que tener un terapeuta 24/7 para el resto de mi vida, porque imagínate. Total, yo digo que es una, es como la bendición para mí. Sí. De las bendiciones más importantes que me regaló mi madre. Y coincido contigo en los deportes y en la psicología. Y es muy triste que todavía, ¿verdad? Y esto quiero que me digas un poquito sobre ese tema en específico de la psicología y estos paradigmas de, o sea, ¿cómo todavía podemos pensar que la psicología es para locos? Ay, Dios. Tú sabes, es que yo todavía lo oigo y me Sí. vuelvo loca. Ay, sí. Y me tienen que mandar allá Sí. y a psiquiatría. Y cuando la gente me dice eso, ya caigo en psiquiatría, porque digo, wow, ¿cómo se privan? Sí. Es que yo creo que, o sea, el cuento es largo, El algo. pero en resumen, o sea, como la psicología en este lado del mundo se medicalizó, o sea, se Mm. ha vuelto como, sí, como que tienes esta enfermedad y solo si tienes esta enfermedad tienes que ir a terapia o vas al psiquiatra, etcétera, que en otros lugares del mundo se utiliza más como parte integral de tu vida, como que vas a un lugar, procesas tu mundo interno y ya está. Entonces, ¿verdad? Pienso que en Puerto Rico, Estados Unidos, hay mucho prejuicio Ujú. en torno al servicio, en torno al proceso, por esa parte, porque es como que no, yo no tengo eso, no tengo ese label. Y la realidad es que en terapia tú no necesitas tener un label para ir a terapia. Si esperas a tener el label, ¿verdad? Pues quizás debiste haber ido mucho Y que antes, ¿verdad? puede No ser para todo, pero peor, puede ser sí, peor, tú sabes, se total, complican las cosas grandemente. Yo hablaba total. esta mañana precisamente con mi marido de un tema familiar que ahí me sigue como, se sigue repitiendo y sigue repitiendo. Y después de un fin de semana de introspección, hoy dije, ok, yo creo que ya es hora de que no hay opción, es obligado. Tú sabes, porque hay gente que se resiste un poco más a ir a Sí. terapia, pero como es importante que antes de que se vuelva un problema Ujú. grande, y lo digo para toda la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Sí. Que viven en familia, que pareja, amigos, en ser uno el que ponga, digo, ok, esto ya no puede, esto hay que atenderlo, vamos a buscar ayuda. Sí, Porque si no, las cosas se pueden complicar, matrimonios se se rompen, rompen. hijos que toman quizás decisiones que pueden marcarlos por el resto de su vida de una manera muy drástica. Así que me Y encantaría ver ese cambio. sí, yo también. Y aparte que, o sea, todos pasamos por cosas, podemos decir traumáticas. Y yo creo que para uno no quedarse en la herida, ¿verdad? Porque, ¿verdad?
con nuestras historias. Podíamos de sobra decir, ay, mira, quedarnos lamentándonos, Ujú. etcétera. Y obviamente uno tiene tus fortalezas, hay otras herramientas, pero para tú internamente como pasar, brincar de un punto a otro, donde ya tú no estés como viviendo desde esa herida, tienes que sanar profundo Profundo, y ahí tienes que ir a terapia. definitivo. Y, ¿verdad? Yo lo veo como un continuo. Es verdad que no siempre se trabaja con la misma intensidad, pero de igual forma uno lo puede también abordar así, de que, mira, voy por este ratito, tengo esto, de repente me salió nuevo, como lo que me estás comentando, pues voy y busco el recurso y lo trabajo momento Sí, a momento. definitivo. Eso es lo ideal. Hay que ser agradecida de las madres y las abuelas y toda Sí. esa familia hermosa que nos dieron las herramientas que pudimos utilizar para hoy, ¿verdad? Alcanzar lo que hemos alcanzado. Y entonces, para integrar un chirilín lo de la astrología, cuéntame cómo tú conectas eso en tu vida. Pues yo creo que es importante mencionar que, o sea, en ningún momento en mi vida pensé que iba a hacer astrología. Eso está bueno. La astrología me encontró a mí, yo digo, porque en un momento de una, que yo le llamo una crisis existencial, estaba pasando por un breakup, estaba frustrada en el trabajo que hacía de investigación clínica de psicología en un hospital psiquiátrico afiliado a Harvard, donde estudiábamos el cerebro de esquizofrénicos y bipolares y le dediqué a eso 3 años y la investigación resultó que lo que estábamos haciendo no daba ningún beneficio a los Beneficio. pacientes. Oh, Así que todo eso se combinó y mi abuela estaba enferma. Dije, voy a dejar todo en un almacén y me voy a Puerto Rico porque ahí estaba viviendo en Boston. Me vine acá a Puerto Rico y estaba como, ¿qué voy a hacer con mi vida? Quiero estudiar el doctorado en psicología, pero ahora mismo estoy perdida yo. Y entonces alguien, amigo de mi familia, me dijo, mira, ¿por qué no vas a esta astróloga? Y yo, bueno, no tengo nada que hacer, pues deja ahí. Este, pues fui a esa astróloga y, o sea, me voló la cabeza todo lo que me dijo, o sea, de mi persona y al final me tiró así como que la bombita. Tú vas a dedicarte a la astrología y yo. Tú me ves a mí, o sea, yo estoy en Cornell, vengo de research, como que no me, ¿verdad? En ese momento pensaba de la astrología como que esto es súper místico, tipo Walter Mercado, no me voy exacto. a poner una capa. Sí, 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 sí. Eh, pero algo me hizo clic definitivo y entonces, y me hizo clic porque esta persona me dijo unas cosas de mí que yo sé que en terapia eso hubiera tomado un montón de tiempo. Mm, Lo que me dijo en 1 hora. Yo me ujú, quedé como que, ¿qué? Demasiada información súper atinada. ujú. Y entonces eso de verdad despertó mi curiosidad. Y entonces esa misma astróloga me dijo, mira, estoy dando unas clases tales días si quieres venir. Y fui, y entonces me interesó más porque Más. era todo matemática. Y yo, Brutal. pues, siempre he sido como esa nerdita de ciencias y matemáticas. Y dije, adiós, espérate, esto no es lo que, ¿verdad? Porque yo también, así como tú dices de los prejuicios de la psicología, también astrología es como que es un medium, es un psíquico, etcétera. Yo también, pues, lo pensaba en ese Ujú. momento. Y ahí me di cuenta que era algo totalmente diferente, un estudio, sabes, calculado, literalmente hay cálculo, estadística, etcétera. Y cuando profundicé, ¿verdad? Me fui entonces a Colombia a estudiarlo con el maestro de esta astróloga y ahí dije, es que hay algo de la psicología que le falta algo Ujú. porque, ¿verdad? Tú has ido a procesos Sí, terapéuticos y aunque es súper buena para uno lograr ese entendimiento, el procesamiento emocional, cuando hablamos de la parte de tomar decisiones, un psicólogo no te puede apoyar a tomar exacto. decisiones cuando tú necesitas como información bien específica de tu personalidad, como que, mira, ¿cuál es la industria en donde mejor tú puedes volar? Aunque hay pruebas psicológicas, todo se queda como vago. ¿M? Y sin mencionar la parte estratégica, Exactamente. toma de decisiones o, ¿verdad? Nosotras que somos empresarias, pues, ¿cómo haces esto en tu negocio, aquello, lo otro? Y la astrología sí
puedes, ¿verdad? En ese momento me di cuenta, y eso fue lo que me enamoró de la astrología, que podía llenar esos blancos. Bello, No las veo, o sea, yo las trabajo aparte, aparte. porque hay una ética profesional de la Ujú. psicología que hay que proteger, pero no puedo ver una sin la otra. Porque si haces toda la parte de toma de decisiones y lo estratégico y tal, pero no bregas contigo más profundo, Definitivo, te quedas en lo mismo. definitivo. Así Sí. que ambas se complementan súper bello, porque por un lado estás bregando como tu historia, lo que estamos hablando Ujú. aquí, y la otra te apoya para tu presente futuro, Bello, ¿verdad? sí, 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 sí. Así que así es como de repente me volví astróloga y así fue como la astrología llegó a mi vida. Y bueno, de eso a empezar a trabajar en ello, para eso yo creo que fue que nosotras más o menos nos conocimos. Bien brutal. Sí, hace un montón de Un años. Un montón. montón de años. Que nada, empecé con una columna de horóscopos para jóvenes en El Nuevo Es Día y de verdad. ahí puse mi telefonito y me empezaron a llegar consultas y hasta el día de hoy. Bello. Lo más lindo es que lo lindo de la vida, ¿verdad? Lo lindo de uno Sí. amar la vida y ver como que todo eso que vivimos, que nos tocó vivir, que yo Ujú. creo en el orden divino, ¿verdad? Y cómo esta magia que uno le quiere llevar de una manera y otros le llaman de otra, va dándote todo. Te va dando, abriendo ese camino y tú tienes la opción de coger para un lado o para el otro, pero cómo te va dando todas las herramientas, las pone frente a ti para que tú puedas construir una mejor versión de ti. Porque Total. uno crece siendo, ¿verdad? Esta masita de cosas ricas, pero de ahí en adelante es cómo tú asumes lo vivido Sí. como una oportunidad para Ujú. seguir construyendo lo que vas a hacer a largo plazo. Sí, y la parte La intuitiva parte también, intuitiva. porque yo creo que eso no se habla demasiado de ello, pero yo digo que ahí tenemos ventaja las mujeres. Yes. Para todo, porque aún en los negocios sí hay que hacer el trabajo personal, hay que, ¿verdad? En el caso mío, pues utilizar la parte Sí. estratégica de la La astrología astrología. siempre que uno pueda, pero también la intuición, Ujú. que ese es como, o sea, nadie, eso es irrepetible, para cada quien es distinto, esa voz Yes. interna. Y ya que trajiste lo de la intuición, esto más personal, ¿verdad? ¿Cómo tú fomentas como ese sentido en ti? ¿Tienes alguna práctica personal o algo Yo que... soy súper fan del silencio y pues practico dentro, ¿verdad? Para algunas personas es como, tú meditas. A veces medito activamente, pero yo soy más fan de la contemplación. Bello. O sea, de quedarse en silencio. Muchas veces me hago preguntas, de esas preguntas como que uno está buscando respuestas, pero tienes que tener paciencia para las respuestas. Pues eso con mi libretita y eso es lo que nunca, nunca falta. Obviamente como soy, yo digo que una junkie del wellness, tú Ajá. también. Pues uno siempre integra otras Sí, cosas y sí, te vas y te haces no sé qué sí, experiencia acuática y te vas y sí, te alineas los chakras y todo. Pero lo que no falta es eso. sí. Tú meditas también. Yo medito y yo me crié orando, ¿verdad? Y ayunando, ¿verdad? Mira Con para mis allá. ¿Quién abuelos. pensaría eso de Laura? 24 horas de ayuno cuando no existía el intermittent fasting ni nada de eso. Pero mis abuelos, Vintage. sí, amigo. Yo cuando iba a Bad Bunny por primera vez con la mascarilla, este no sabe nada, eso ya lo hice hace 3 años atrás. Y así también con el tema el ayuno para mí era bien sagrado porque mis abuelos me decían que tenía que ser con una verdadera intención. No se ayunaba por cualquier cosa, igual que no se decía el nombre de, ¿verdad? No se llamaba Cristo en vano y qué sé yo. Sí. Este, y ellos me hicieron creer. Ellos me alimentaron esa fe, pero también un poquito el tema ahora que mencionaste lo de intuición, yo digo que eso también me lo fomentaron ellos a través de la oración, porque Ujú. ellos no meditaban, pero Oraba. oraban. Y después yo paso a aprender de la meditación y hay días donde sí medito y recibo un montón de información, pero es más como que se van aclarando esas preguntas.
A mí esto de que te quedaste una hora sin pensamiento, olvida lo que yo estoy esperando, no sea, algo mágico tiene que pasar en mí. Yo estoy tratando de observar los pensamientos y dejarlos ir, pero mira, tiquiti, tiquiti, tiquiti. Así que creo que esa espiritualidad, esa fe, Ujú. me ha ayudado a tener mejores prácticas para seguir desarrollando y nutriendo esa intuición. Sí. Y estoy, ¿verdad? Sin exigirme mucho, porque eso es algo que también hay que darse break, no ser tan duro. Digo, la belleza de crecer es ir paso a paso, Ujú. ¿sabes? Sin ahí voy a las millas. Y ahora mismo estoy en un proceso donde llevo todo el año meditando, todos los días a las 5:45 de la mañana, y me ha servido para cumplir Sí, como tu disciplina. disciplina. Hay días que te lo juro que no hubo ni un segundo con ese cerebro en pausa y ya sé cómo tengo que cambiar mi día Ujú. para que esa locura mañanera meditativa no se refleje en el resto del día. Sí. Así que es un ejercicio que me sirve para hasta tomar decisiones de, ¿sabes qué? No, hoy debería cancelar 2 o 3 reuniones, por Reunión. lo menos. Sí, que te mantienes centrada. O me debo ir a caminar por la playa en vez de meterme al gym. Sí, Tú sabes, así que es una herramienta y pienso sí, que a mí me encantan los oráculos. sí. O sea, Eso también iba a decir, yo que, o sea, esa parte del silencio, pues a veces uno integra que si el tarot, los exacto. oráculos o alguna toda lectura. Lectura. Sí, Sí, y esta cuestión que he escuchado gente que no son muy así de oráculos y eso, y tienen libros de poesía, sí, que abres y el abres libro. y lo que te salió, y ahí lo Sí, das como a la magia. sí, es todo. O sea, puede ser creativo. Ese creativo. Pero, ¿y qué hay, qué tú crees que viene ahora para ti? Así para darle un poquito de closure a Bueno, aparte de otro hijo aparte de y otro una hijo. segunda loquera. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene para Veroshka, la psicóloga, la madre de dos, esposa, la astróloga, psicóloga, todas estas cosas? Pues Cuéntame. yo digo que es interesante que me hagas esa pregunta porque con mi proceso de maternidad que ha sido largo, porque tuve que recurrir a, ¿verdad? A servicios de apoyo de reproducción asistida, tú sabes, muchos años. Pues como que a nivel profesional, como Veroshka, estuve unos añitos como, ¿dónde está mi voz? Sí. Estoy cambiando, no sé si te ha pasado a ti en los diferentes momentos de cumplir años. Los 40 yo tengo que decir que como que me dieron un ¡pam! Desde Un que llegues a bofetón. los 50, vaya, que todo cambia. Que todo cambia otra Todo vez. cambia para bien, todo Sí, cambia para sí, bien. sí, pero como uno está en otro espacio, Sí. hay más madurez, etcétera. Así que ahora yo digo que tengo una super claridad en donde hasta me siento más integrada yo como mujer, como profesional y, o sea, no puedo dejar atrás mi historia, Ujú. ¿verdad? Que en otros momentos como que he sido más la Sí. profesional, etcétera. Pero ahora siento como, mira, esta integración de todos esos roles que tú mencionaste, ese es mi trabajo. Ahora mismo me gusta mucho, ¿verdad? Y en mis redes, etcétera, comparto bastante, he estado compartiendo bastante de mi historia, de mi presente, de mi proceso de maternidad, etcétera. Y siempre buscando expandir mi voz y cómo puedo apoyar más a las personas que dentro de mi clínica Reset Wellness siempre he estado integrando otros profesionales o entrenando estudiantes doctorales para ver cómo dentro de la visión que yo trabajo, pues se puede llegar y ayudar a más gente, que la verdad que la Hace necesidad falta. sí, pero ahora con el uso de la tecnología estamos trabajando otras cositas para, porque siempre la gente busca a mí, me busca a mí, que Sí, te debe pasar a ti. sí. Pues dentro de eso, productos digitales más accesible hacer la Accesible. astrología y en cierto modo pues el apoyo de psicología. Así que en eso estoy, pero o sea, disfrutando mucho, a la misma vez como achicando mi proyecto, Yes, yes, yes. porque estos son tiempos en donde tú sabes bien que mantener la parte empresarial está complicado. Así que haciéndolo más pequeño, pero más potente a la vez. Me Así que en eso encanta. estoy. Me ¿Y encanta. tú?
Chacha, yo estoy de terapia. Ah, Yo pues estoy eso de en otro terapia. episodio. Ese es otro episodio, ese es otro episodio. Pero sí, estoy muy contenta porque me he dedicado, ¿verdad?, a seguir buscando como dentro, desde ese recuerdo que no recordamos, de ese inconsciente, todas esas cosas que me hacen cometer los mismos errores, ¿verdad? Como ahora que dijiste solo de achicar, Ujú. eso es lo que yo quisiera poder hacer. Y hay una cuestión todavía en mí, que no vamos a ir muy profundo en eso, pero que no me permite Sí, hacer sí. menos. Y es como que mentalmente yo digo, voy a hacer menos, o por lo menos lo verbalizo, pero la acción no Sí. va a esos chiquititos. Sí, sí. Así que No hay te voy a trabajo. recomendar mi método porque No. es la maternidad. Ay, no, ni para el carajo, facha. Cállate que tengo un perro nuevo de temporero, supuestamente lleva 6 meses conmigo y es un bebé. Sí, Y yo no quisiera saber con un niño chillando que hay que alimentarlo, porque hay que alimentarlo. Al sí, perro yo le digo, sí. a la cama, cállate ya. Y él hace caso, pero imagínate un bebé de dos No, no, años. no. Uy, no, gracias. Hay otros métodos Otros más métodos. sencillos. Sí, sí, sí. Gracias, Vero, por estar A ti, conmigo. súper Nos vamos a gozando. ver en la próxima porque viene más de Verochka y Laura. Así que antes de irnos, dime qué es para ti la belleza. Y cerramos con eso. Mira, para mí la belleza, más allá de lo físico, Ujú, es cómo tú te sientes. ujú. Porque la belleza tiene que para mí es full, cómo tú te sientes bella. Y que, ¿verdad? Para ti, en términos de sentimiento a tu alrededor, lo que tú proyectas, dónde vives, etcétera, te vibra ahí. Definitivo. Es obviamente psicólogo al fin, abstracto. Abstracto. Me encanta esa definición. Veri, ¿dónde te pueden conseguir? Pues En mira, esto, en, acuérdate que esto sale, en todas sale pronto y partes. esto es para todo el mundo. Pues mira, en las redes, TikTok, Instagram, como Veroshka, así, sin la A, me pueden conseguir. Verochka sin la A y lo van a ver en Sí. pantalla, así que la pueden encontrar en todas las redes sociales. Y también tengo un website que se llama como mi clínica, resetwellnessclinic.com. Bello. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima. Sí. Gracias por estar en este episodio que estuvo genial. De seguro te lo disfrutaste un montón. Compártelo con esos seres queridos que sabes que se pueden beneficiar de esta historia tan mágica de Verochka y la mía. Y bueno, te espero en el próximo. Dale follow y comenta. Y si quieres que traiga algún invitado especial o que hable de algún tema en específico, déjalo en los comentarios. Nos vemos en la próxima desde la belleza.